explicarles un poco, ¿no? Con consecuencia un poco de la generación de subproductos del mundo de la agricultura, los restos vegetales. La idea es tratarlos de manera conveniente y con ellos conseguir un modelo sostenible, tanto desde el punto de vista socioeconómico como también desde el punto de vista medioambiental. La idea es que esos restos vegetales, que en muchos casos todavía en algunos sitios continúan quemándose, con la consecuente liberación de CO2 a la atmósfera, la idea es utilizar dichos elementos en forma de compostaje y volverlos a aprovechar principalmente en la agricultura. El objetivo de este proyecto Confort es, como estamos diciendo, transformar esos desechos orgánicos de los principales cultivos, en este caso de la Comunidad Valenciana, caqui, cítricos, en compost y residuos procedentes de la industria del zumo de cítricos y de caqui, en ese caso contando con Agriconsa. Estos compost enriquecidos, aplicados al suelo, van a permitir mejorar las propiedades físicas y químicas de los mismos. En esta webinar taller, la idea es conocer, como digo, los resultados o el inicio, la previa de los resultados que se están obteniendo, finalizando ya casi el proyecto, en los procesos de compostaje que se están realizando tanto a pequeña como a gran escala, así como aquellos obtenidos en la fase de validación en campo, para lo cual se han desarrollado una serie de experiencias de campo situadas, en este caso, en nuestro centro experimental de Cajamar, aquí en Paiporta. Este taller está organizado por el Grupo Cooperativo Cajamar y se enmarca en el programa de formación financiado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático, Desarrollo Rural y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. El proyecto forma parte de un proyecto piloto con la misma consellería y los organizadores y los partícipes del proyecto son la Universidad Miguel Hernández, Agriconsa y Fundación Cajamar Comunidad Valenciana. En el mismo, pues voy a hacer de moderador al mismo tiempo, aparte de esta presentación, y sin más voy a dar paso a la primera ponencia, que es la presentación en sí del propio proyecto Confort, para lo cual contamos con la colaboración y la participación de Raúl Moral Herrero, que viene desde la Universidad Miguel Hernández, al tiempo que ejerce de coordinador de dicho proyecto. Raúl es catedrático de la universidad desde el 2010 en el área de edafología y química agrícola. Tiene más de 20 años de experiencia docente y 26 en la actividad investigadora en la Universidad de Alicante, posteriormente Universidad Politécnica y actualmente la Universidad Miguel Hernández de Elche. Dirige un grupo de investigación aplicada en agroquímica y medio ambiente desde hace 15 años y desarrolla una amplia actividad investigadora. La verdad es que tiene un extenso currículum. De ahí yo citaría o marcaría la parte de editor y autor de algún libro importante editado por Mundiprensa, que es el de compostaje, implantación de actividades piloto de agrocompostaje en el territorio valenciano. Han montado con la Universidad Miguel Hernández una spin-off que es Composting Green, y bueno, miembro co-creador y coordinador de la Red Española de Compostaje. Bueno, pues entre ellos también se produce tratamiento futuro de residuos ganaderos, retos de la seguridad alimentaria y medioambiental. Vamos, yo creo que se está haciendo y Raúl está haciendo una labor extraordinaria con el aprovechamiento de estos subproductos y realmente esto tiene unas posibilidades enormes para fertilizar y enriquecer los suelos que tanta falta hace. Pues Raúl, te dejo la palabra para que puedas hacer la presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí, a Cajamar por organizar este evento. Y sin más voy a pasar un poquito a describiros a grandes rasgos este proyecto, cuáles han sido las fases, los objetivos y cuál es el espíritu que mueve el proyecto. Este es un proyecto, como bien ha dicho Carlos, que está financiado por la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana,
que realmente, todo hay que decirlo, ha hecho una apuesta muy clara y muy potente sobre el tema de la economía circular, el uso de los residuos orgánicos y transformarlos, esos residuos, en recursos, de forma que seamos capaces de reintegrar al suelo, al campo, al sector agrícola, todo aquello que no es productivo finalista y que son flujos de biomasa. Me gusta llamarlos así, flujos de biomasa no comercial, porque si empezamos a hablarlo, a comentar como residuo, pues seguramente para mi abuelo esto no era un residuo. ¿De acuerdo? Entonces ese es el cambio de chip que tenemos que ir incorporando. El proyecto se llama Comfort Compost para suelos saludables y está dentro de esta convocatoria que si tenéis la oportunidad y trabajáis en Valencia, pues es una convocatoria que sale todos los años, que financia proyectos en cooperación con diferentes actores, como en este caso, para valorizar restos vegetales en experiencias de agrocompostaje específicamente, siempre orientado a ir reduciendo el uso del fuego en la eliminación de los restos agrícolas, que como ya sabéis en muchas comunidades autónomas pues es un proceso que está perseguido y bien perseguido, en tanto en cuanto pues no solo genera una serie de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, sino también perjudica la salud de muchos de los que se ven afectados por estos humos, ¿de acuerdo? En la actualidad en Murcia ya sabéis que hay una controversia grande porque prácticamente la ciudad de Murcia se queda recubierta por una niebla tipo londinense debido a la quema de podas en su contexto. ¿De acuerdo? Sin más, me voy a centrar en cuál es la fuerza motriz del proyecto. La fuerza motriz del proyecto es simple y llanamente poner de manifiesto los beneficios que tiene el uso del compost en el suelo y combinarlo con la eficiencia que estos procesos de valorización tienen respecto a la reducción en las quemas de las podas. Cuando un agricultor, un sector, es consciente de que aquello que está quemando contiene una serie de nutrientes que está en algunos casos dejando escapar y perjudicando por la reconstitución orgánica del suelo, pues empieza a valorar otra serie de opciones que todas son válidas, por supuesto. Entonces, queremos poner de manifiesto que esta combinación de transferencia de residuo a recurso pues nos mejora estructuralmente el suelo, la agregación, incrementa los nutrientes, incorpora la cultura de la recuperación o la minería de nutrientes, que en inglés está muy utilizada, y no solo eso, sino que, como bien sabéis, cada vez más los insumos en agricultura están incorporando valores añadidos como son las capacidades biofertilizantes, las capacidades de biocontrol, que en muchos casos vienen internalizadas, vienen por sí mismas en compost que tienen buena calidad. Todo el mundo sabe distinguir un compost de buena calidad de una mala calidad. Obviamente todos tenemos nuestros trucos, hay trucos que son analíticos y otros que son prácticos. Entonces, queremos poner de manifiesto pues todas esas externalidades y valores añadidos en este proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué iniciar este proyecto? ¿Por qué se financia este proyecto? ¿Por qué se prioriza respecto a otros? Pues porque hace podríamos decir, un estudio preliminar de cuáles son los residuos del sector primario, secundario y terciario que son potencialmente utilizables en este caso en la Comunidad Valenciana, pero el análisis es paralelo al resto de comunidades y empieza a entender que el proyecto, que la bioeconomía, que a lo mejor es un concepto que a lo mejor no nos gusta mucho porque se mezcla con economía, con dinero y en algunos casos por mercantilismo, bioeconomía solo tiene que ver con economía ligada a la biomasa. Por tanto, toda aquella actividad económica que venga de la gestión de la biomasa, en este caso la biomasa productiva comercial ya la estamos vendiendo en los lineales, pero la biomasa no comercial pues tiene un cierto valor y es lo que explora la bioeconomía y la economía circular. Por tanto, tenemos todo un abanico de residuos del sector primario, ya pueden ser agrícolas, forestales, ganaderos o podas, que son potencialmente valorizables, que hemos identificado. Y también nos hemos centrado en residuos del sector secundario. Como bien sabéis, el sector secundario y la agrofood industry, o sea, la industria agroalimentaria española es muy potente, es uno de los sectores que está aguantando en este embate del COVID, es un valor seguro,
somos realmente una potencia mundial en este ámbito, pero debemos de ser también una potencia mundial en la gestión de los residuos que genera nuestro sector secundario, ya sean nuestras zumeras, nuestras alcoholeras, sean nuestras industrias oleícolas, etcétera. En este ámbito debemos de identificar las oportunidades que tenemos. Obviamente hay una gran producción, podemos definir residuos, la cuantificación no está muy eficientemente tratada, pero si estamos pensando en bioeconomía, debemos identificar claramente las oportunidades. En estas oportunidades se presenta claramente la industria agroalimentaria y nosotros en concreto nos hemos centrado en este proyecto en la industria de los transformados vegetales y específicamente en la industria de transformación cítrica. Gracias a nuestro partner Agricomsa, que como bien sabéis es un socio muy potente en el sector a nivel español. ¿Cuál ha sido nuestro reto? Nuestro reto ha sido internalizar, incorporar la ciencia a través de la Fundación Cajamar y sobre todo la Universidad Miguel Hernández en cómo somos capaces de identificar un rol para cada uno de los flujos residuales que tenemos que tratar en este proyecto. Podríamos decir, un flujo residual primario, que serían las podas. Tenemos un flujo residual secundario que tiene que ver con la actividad zumera, con los potenciales residuos secundarios que genera, que obviamente tienen una serie de condicionantes como una alta carga orgánica, tienen una variabilidad estacional, pero tienen oportunidades como un alto contenido de macronutrientes que pueden ser perfectamente restablecidos y que seguramente en algunos casos están utilizándose en algún destino perfectamente lícito, como la alimentación animal, pero obviamente todos podemos llegar al consenso de que la capacidad y la producción de biomasa no comercial del sector agroalimentario primario y secundario español da para abastecer múltiples opciones de manejo y entre las cuales tenemos esta que obviamente sabéis que es una opción muy válida. La oportunidad que tenemos, obviamente, es que estos flujos están limpios, podemos asimilarlos a residuos, aunque no me gusta el concepto, pero obviamente están limpios por estar dirigidos a la cadena de valor que tiene, que es el consumo humano. Por tanto, no tendremos ni presencia de tóxicos, de plaguicidas, de metales pesados fuera de legislación. Eso sí, tendremos que solventar pues, algunos factores claves, como son la heterogeneidad en la disponibilidad, la variabilidad según la fuente del residuo, la estacionalidad y específicamente para el compostaje hay algunos limitantes en estos flujos de residuos como son la presencia de polifenoles, de ácidos grasos, la presencia o la naturaleza acídica de muchos de ellos, la elevada salinidad que a nivel de compostaje nos puede generar problemas microbianos, como luego veremos en el proceso de optimización. Entonces, esta diapositiva para mí es clave porque tenemos que identificar qué es lo que quiere el sector. O sea, al final, un compost no debe ser como las lentejas o las tomas o las dejas, sino un compost tiene que estar dirigido y debe ser avanzado. Para que sea avanzado tiene que ser un producto equilibrado, tiene que ser conocido, tiene que ser reproducible y que tiene que estar orientado a un cultivo. Cuando nosotros nos planteamos hacer un compost avanzado, intentamos identificar cuáles son las necesidades fertilizantes del cultivo objetivo. No, más pronto que tarde veremos que los compost se van a adaptar directamente al cultivo. Haremos compost para viñedos, haremos compost para olivos, haremos compost para horticultura, porque necesitamos que el producto sea cada vez más equilibrado. No podemos generar compost que no tengan un cierto equilibrio entre los macronutrientes, entre los contenidos, de forma que al usuario final su manejo sea amistoso. ¿De acuerdo? También debemos incorporar esas propiedades de valor añadido que hemos comentado, entre las cuales iremos destacando una específicamente como es la supresividad. En la diapositiva siempre me gusta comentarlo, os estoy marcando aquí, en esta parte de la diapositiva tenemos una placa Petri incubada con Fusarium. Toda esta nube blanca es Fusarium, es un fitopatógeno que nos ataca mucho en horticultura. Y en esta placa hemos atacado a ese Fusarium que estaba inicialmente persistente en toda la placa y lo hemos puesto en contacto con un compost que tiene capacidad supresiva. Si os fijáis, los microorganismos, las actividades microbianas asociadas al compost tienen efectos fungicidas y fungiestáticos que hacen que esta nube de Fusarium que antes ocupaba toda la placa,
pues se va retirando. Entonces, ¿el compost tiene capacidad supresiva? Sí. ¿Es capaz de prevenir el 100% de las plagas de un cultivo? No. Pero sí que me sirve, podríamos decir, de protección temprana, de prevención a la entrada de este tipo de plagas. Obviamente luego si tenemos que reforzar el cultivo con otro tipo de práctica, pues lo tendremos que hacer, pero seguramente el gasto en insumos será menor y la afección del cultivo será menor. Esto incorpora valor añadido claramente al compost avanzado. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el abordaje del compostaje avanzado? Pues el compostaje avanzado se aborda desde dos ámbitos. Desde cómo realizamos la estrategia de montaje de pila, qué residuos vamos a utilizar, si utilizamos un abordaje multiresiduos o con varios residuos, le llamaremos co-compostaje. Es un abordaje clásico con 2, 3, 4 ingredientes, donde cada uno de ellos compensa las deficiencias del otro, donde podemos elegir, como si fuéramos al supermercado, qué ingredientes me permiten subir el nivel de fósforo o de nitrógeno o la deficiencia de potasio que he identificado en mi flujo. Adicionalmente, podemos corregir esta mezcla con algún tipo de aditivo. ¿Qué es un aditivo en compostaje? Pues es un material que no se incorpora en un porcentaje significativo. Por debajo de un 2, un 3% lo llamamos aditivo y por encima de un 5, un 10% le llamamos ingrediente. Y por último, también podemos incorporar estrategias a la hora de humectar, de mojar la pila de compostaje utilizando residuos líquidos. En las industrias de producto, de frutos, casi todas las aguas de lavado incorporan o mucho potasio procedente del propio cultivo. O sea, cuando estamos trabajando procesando frutos, que como sabéis acumulan el potasio, cuando lavamos ese fruto, pues hay mucho potasio que se nos escapa en las fases líquidas de lavado y ese lavado se puede incorporar como fuente de humedad en los procesos de compostaje y enriquecemos ese compost en potasio. La otra fase o el otro ámbito de aplicación de las estrategias pueden ser al principio, en el startup, cuando montamos la pila, o podemos generar estos procesos de mejora del compostaje durante el proceso de compostaje. Y por último, en la maduración y el afino. Muchos de los problemas que tiene el compost a nivel de valorización, de comercialización, es que realmente tenemos un producto que realmente tiene unos valores añadidos brutales, con propiedades, etcétera, pero la presentación pues deja mucho que desear, no está normalizada en granulometría. Nosotros no podríamos esperar que un triple 15 o que un fertilizante commodity un nitrofosca fuera con los peles partidos o con peles de diferentes tamaños, con diferentes distorsiones del producto. Entonces, hay que mejorar también la visibilidad y la aplicabilidad del producto. Entonces, cuando actuamos sobre esos dos ámbitos, generamos ya un compost de valor añadido. Con estos dos ámbitos lo que conseguimos es suministrar al mercado o producir al mercado un producto que es protocolizado, que tiene podríamos decir que un cuaderno de instrucciones, un cuaderno de aplicación y donde las composiciones y la naturaleza del material podríamos decir que pasan de cosecha en cosecha y existe, por tanto, una confianza creciente con el operador, con el usuario, que actualmente, pues, obviamente, como sabemos, pues las procedencias son distintas y no se desarrolla podríamos decir, una comunicación lineal de mutua confianza entre usuario y productor. Por tanto, con estas dos ramas de estrategias en el compostaje avanzado son las que hemos aplicado en parte en este proyecto para generar una matriz de proceso que me desarrolla pues, una serie de fases de optimización en todo el sistema. Antes de que pasemos al concreto del proyecto, quiero presentaros realmente a los obreros del proceso. Los obreros son estas manchitas de colores en esta foto tan preciosa de Joaquín Moreno del 2011. Raúl, perdona, ten en cuenta que te queda un minutito. Correcto, gracias. Tenemos que ser capaces de darle de comer bien a estos microorganismos que trabajan 24/7. ¿De acuerdo? Ya que no pagamos seguridad social a los procesadores del sistema, al menos debemos de optimizar sus condiciones ambientales de temperatura, aireación e insumo, darles de comer en la ratio adecuada para que el proceso sea óptimo. Y en ese momento podremos beneficiarnos de estos trabajadores sin seguridad social. Otra idea fuerza para acabar es que el proceso de compostaje es un proceso en sí mismo de gestión de residuos. ¿Por qué?
porque inicialmente tenemos una cantidad de residuo X o de insumo X, y después del proceso de compostaje tenemos una pérdida de masa de en torno al 50%. Esa es una oportunidad de gestión de residuos, de reducción de transporte de material, de reducción de coste de tratamiento, de movilización, pero también es una oportunidad para aumentar la concentración de nutrientes en el producto final, con lo cual todo el proceso es un proceso virtuoso. Y respecto a los valores añadidos, ya os he comentado el tema de la supresividad. Por tanto, pasaríamos simplemente y llanamente para describir el objeto general, el concreto. Obviamente no podemos tratar en este proyecto todos los ámbitos del proyecto, pero nos hemos centrado en el flujo de materiales residuales primarias y secundarias asociadas a los cítricos, pero también hemos utilizado biomasas típicas de la Comunidad Valenciana, como son el caqui, el granado, la vid y la paja de arroz, como insumos, como materia biomasa no comercial, para utilizar en estas mezclas, combinados por el lodo como residuo secundario procedente de la industria zumera. ¿Vale? Ese material nos ha supuesto el perfecto blending, la perfecta amalgama para conseguir compost de valor avanzado, como veréis en las presentaciones posteriores. Hemos conseguido circularizar este sistema y, como objetivos parciales y última diapositiva, hemos cuantificado, analizado y caracterizado todos los flujos residuales de este proyecto. Hemos diseñado estos compost avanzados de forma que los ingredientes, los aditivos y los procesos han sido validados y al final en un proceso de optimización hemos seleccionado los mejores. Hemos analizado esas propiedades supresivas de fitopatógenos, propiedades hidrofísicas, para mejorar la capacidad y la resiliencia del compost en su relación con el agua en el sistema suelo-planta. Hemos escalado el proceso para que cualquier operador pueda beneficiarse de este conocimiento y pueda replicarlo en sus instalaciones con su propia maquinaria. Y por último, estamos validando en diferentes ejercicios de cultivos y condiciones los compost de este proyecto en entornos de producción reales. Con esto creo que he descrito suficientemente el proyecto y simplemente sigo presente en el seminario para acompañaros en las últimas fases de este seminario. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Luego los asistentes podrán hacerte multitud de preguntas en relación al proyecto o dudas que puedan tener en relación al tema de compostaje, en donde tanto tú como tu equipo sois unos grandes especialistas y además ya reconocidos a nivel mundial. El siguiente punto es el resultado. Se nos va a hablar de los resultados de los procesos de compostaje a pequeña y gran escala. Para ello creo que a pequeña escala nos lo va a comentar María Dolores Pérez de Murcia y a gran escala Enrique Agulló. María Dolores, los presento a los dos para ya dejarles que en forma de tándem pues nos hagan la exposición. María Dolores es profesora titular de la universidad desde 2009 en el área de edafología y química agrícola. Tiene 29 años de experiencia docente. Primero empezó en la Universidad Politécnica, luego ya con la Universidad Miguel Hernández y también pertenece al grupo de investigación aplicada en agroquímica y medio ambiente. Enrique es ingeniero técnico, ingeniero agrónomo. Posteriormente hizo su tesis doctoral en el 2012 en relación a valorización de residuos orgánicos. Ha trabajado en numerosos proyectos de investigación en el campo de la agricultura, gestión de residuos y medio ambiente. Bueno, lo mismo, podría estar aquí presentándolos durante un buen tiempo, pero creo que lo mejor es que nos centremos en la jornada, de la cual, bueno, lo que quiero es indicar, somos cerca de 140 asistentes, ha despertado una gran expectativa porque inscritos habían cerca de 300, habían 294 inscritos en la jornada. Mariló, te cedo la palabra. Vale, gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Os voy a explicar los resultados de las estrategias de compostaje a escala compostera que planteamos dentro de este proyecto. En primer lugar, seleccionamos y analizamos 8 flujos residuales de origen agroindustrial, ganadero y agrícola. Entre ellos el lodo cítrico, el estiércol de cabra y el estiércol de vaca-oveja, utilizados como fuente de nitrógeno y microorganismos. También analizamos 5 podas de caqui, de granado, paja de arroz, poda de naranjo y poda de vid, utilizadas como fuentes de carbono y función estructurante.
Aquí en esta tabla pues muestro las características de los flujos residuales o de las biomasas analizadas. En primer lugar, pues deciros que el lodo cítrico presentó una elevada densidad aparente y una elevada humedad, una relación carbono-nitrógeno más baja con respecto a otros ingredientes y un contenido en fósforo más elevado. En cuanto a los estiércoles, pues se caracterizaron por su conductividad eléctrica más elevada y también una relación carbono-nitrógeno más baja, así como un contenido en potasio más elevado en el caso del estiércol de cabra y de fósforo en el caso del estiércol de oveja. En cuanto a las podas, pues en general tuvieron una densidad aparente baja y una humedad baja, una relación carbono-nitrógeno alta y también se caracterizaron por un contenido en polifenoles más elevado que el resto de ingredientes. También se analizó el contenido en metales y, bueno, destacar que el cobre, por ejemplo, fue más destacable en el caso del estiércol de vaca-oveja y en la poda de granado, y que el zinc pues, tuvo contenidos más elevados en el caso de los estiércoles. Bueno, se diseñó un experimento basado en 3 variables. La primera de ellas fue el agente estructurante, que cambió en cada uno de los procesos. La variable 2 fue el sistema de compostaje, se utilizaron 2, sistema de compostera con volteo y sistema de compostera con aireación forzada y volteo. Y la tercera variable fue en relación a la proporción lodo estructurante utilizada. Bueno, aquí podemos ver que se han realizado 7 procesos de compostaje a escala compostera, 5 de ellos con volteo, desarrollados en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y 2 de ellos en compostera con aireación forzada y volteo, desarrollados en el Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta. Aquí se esquematiza los ingredientes de cada una de las composteras, en este caso desarrolladas mediante volteo, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Las composteras incluían, las mezclas incluían un 45% de lodo cítrico, un 15% de estiércol de cabra y en cada una de ellas se varió la poda de caqui con una proporción del 40% todos respecto a volumen de materia fresca, porcentaje en volumen de materia fresca. Y luego este es el esquema de ingredientes de las composteras desarrolladas mediante aireación forzada en Paiporta, donde el lodo cítrico se rebajó un 30%, el estiércol de oveja cabra un 10% y allí se probó la poda de caqui y la poda de granado, que se incorporó en un 60% en volumen de materia fresca. Bueno, seguidamente se elaboraron las mezclas, se homogenizaron, se humectaron y se incorporaron a las composteras, que fueron de 850 litros, las desarrolladas en Orihuela, con una masa entre 400 y 550 kilos, y las de Paiporta pues, fueron de 550 litros, con una masa de 350 a 400 kilos. Además, allí se instaló un sistema de aireación que se graduó a 20 segundos cada 10 horas. En todos los casos se hizo un seguimiento y control de temperatura y humedad. En el caso de las composteras volteadas se hicieron 2 volteos y en el caso de las de aireación forzada 3 volteos. Bueno, aquí podéis ver los parámetros que se controlaron durante el proceso y los parámetros que analizamos en los compost maduros, que ahora después iremos comentando. Aquí se puede ver el perfil térmico de las composteras. En la línea roja se puede ver la temperatura de los compost, en la línea en la línea negra la temperatura ambiente y en la línea azul se puede ver el índice ESI cuadrado, que es el sumatorio cuadrático de la diferencia de temperatura diaria entre la temperatura del compost y la temperatura ambiente. Este índice nos va a permitir comparar procesos complejos de compostaje a nivel de exotermia global. En general, en las composteras volteadas hubo una evolución adecuada de la temperatura, un rápido calentamiento de la mezcla y se puede observar también que tras el segundo volteo
tras el primer volteo hubo un repunte de temperaturas, pero tras el segundo volteo ese repunte ya no se produjo. ¿Vale? Aquí estarían las de naranjo y vid. Y estas serían las de aireación forzada, de poda de caqui y poda de granado, donde podemos observar también una evolución adecuada de la temperatura, un rápido calentamiento de la mezcla a termófila y un descenso, en este caso, más gradual de la temperatura, bastante lineal, y no se observaron repuntes después de los goteos. Vale, aquí podemos observar un resumen de los índices térmicos y bueno, lo interesante es que las mezclas C1 de poda de caqui, C6 de poda de caqui también y C7 de poda de granado alcanzaron temperaturas superiores a 60 grados centígrados durante varios días y aquí abajo podemos ver el índice ESI cuadrado y la relación ESI cuadrado días de fase bioxidativa que nos indican que para estas pilas fue mayor y por lo tanto hubo una mayor eficacia del proceso bioxidativo. También podemos evaluar a través de la temperatura que se alcanzaron qué pilas o qué composteras en este caso cumplieron el reglamento europeo de fertilizantes respecto a requisitos de higienización. Bueno, pues en este caso la pila, la compostera C6, poda de caqui y C7, poda de granado, cumplieron el requisito de 14 días a temperaturas superiores a 55 grados centígrados. Y pasando ya a los resultados en los compost, pues tenemos que todos los compost presentaron un pH adecuado para su uso agrícola, que se sitúa entre 6,8 y 7,9 para el compost de poda de granado y el compost de poda de caqui respectivamente. La salinidad fue superior en los compost generados mediante compostera y volteo en la EBSO, en Orihuela, debido a la escasez de los riegos y a la alta degradación de la materia orgánica que contribuyeron a esa salinidad. Por ello, los compost C6 y C7 son adecuados para su uso agrícola, en cambio, para el resto deben considerarse restricciones según cultivo, manejo, medio, etc. En cuanto a la materia orgánica, todos presentaron contenidos elevados en materia orgánica superiores al 60%, incluso fue mayor al 70% para los compost de aireación forzada y que además contenían un mayor contenido en estructurante. También cumplieron la relación carbono-nitrógeno, fue inferior a 20, cumpliendo el requisito del Real Decreto de Fertilizantes, aunque en realidad esto ya se cumplía antes de iniciar los procesos. También se analizó el índice de germinación propuesto por Zucconi con incubación de semillas de Lipidium sativum. En este caso se evalúan los efectos inhibidores de fitotoxinas, polifenoles, amoníaco, ácidos grasos, sales que pudieran generarse durante la degradación de la materia orgánica y que cuando el compost es maduro, este índice debe ser superior a 50, como ocurrió en todos los compost que hemos elaborado. Aquí podemos ver que la elevada salinidad que concuerda con la evolución de estos niveles de sodio, pues generaron un menor índice de germinación en los compost, pero recordamos que ninguno de ellos ha resultado fitotóxico por ello. También se analizó el contenido en polifenoles. Este contenido disminuyó durante el proceso y en los compost finales no presentaron valores que pudieran resultar fitotóxicos. También hubo un incremento de la capacidad de intercambio catiónico, lo que nos indica madurez y humificación en los compost finales. Bueno, el valor fertilizante fue elevado en el caso del nitrógeno y en el caso del fósforo y medio en algunos compost en el caso de las unidades fertilizantes de potasio. Podemos ver también un contenido de carbono extraíble superior al 4% y de ácidos húmicos en torno al 2%.
Y, bueno, debido al contenido en metales pesados, todos los compost presentaron se pudieron clasificar como clase B, excepto el compost C7, que se clasificó como clase C. También analizamos la mojabilidad o la hidrofobicidad de los compost y hubo 3 de ellos, el compost de granado y los compost de naranjo, que presentaron una baja mojabilidad. Bueno, también analizamos las propiedades físicas para ver su comportamiento como ingrediente de sustratos de cultivo y todas presentaron valores adecuados, densidad real, densidad aparente, también se determinó el espacio poroso total, la capacidad de retención de agua, el contenido en aire, que fue ligeramente por encima del rango óptimo, pero que no hay problema, se podría compensar controlando la irrigación, y la contracción en volumen, que también en algunos casos fue un poco superior al nivel óptimo. Finalmente, también se analizó la supresividad mediante el crecimiento in vitro del hongo fitopatógeno Fusarium sporum melonis, y en muestras no esterilizadas de compost se vio una inhibición del 100%, mientras que en muestras esterilizadas el efecto supresivo fue menor, de tal forma que el efecto supresivo en estos compost se debe principalmente a la presencia de microbiota antagonista y también a otros factores abióticos. Bueno, las conclusiones, me está avisando Carlos de que ya estoy fuera de tiempo. Las conclusiones de forma rápida: el sistema de tratamiento de aireación forzada con volteos pudo influir en la mayor exotermia acumulada y mayor eficiencia oxidativa que alcanzaron los compost de poda de caqui y de granado respecto al sistema de solo volteo. Este hecho permitió que para dichos compost se alcanzaran condiciones de higienización del reglamento de fertilizantes. La mayor proporción de lodos en las mezclas de solo volteo limitó el riego y, por lo tanto, se generaron compost más salinos y con mayor contenido en sodio, por lo que su uso estaría limitado en cultivos sensibles a la salinidad. Todos los compost presentaron pH adecuados, presentaron índices de madurez y estabilidad adecuados, altos contenidos en nitrógeno, fósforo y algunos incluso en unidades de fertilizantes de potasio. Se clasificaron como clase B y clase C, presentaron propiedades hidrofísicas adecuadas para su uso como ingrediente de cultivo, aunque habría que valorarlo junto con la salinidad y el contenido de metales. Y también presentaron un efecto inhibitorio combinado sobre el crecimiento de Fusarium sporum melonis superior al 50%. Y con esto yo ya termino. Vale, pues bueno, yo soy Enrique Agulló y voy a comentar la fase de escalado del proyecto, en la cual se elaboraron una serie de pilas de compost a escala semi-industrial. Para ello se realizó un diseño experimental con 3 procesos de compostaje diferentes, mediante pilas volteadas de forma mecánica. Estas pilas tenían unos ingredientes fijos, que fueron el lodo cítrico, el estiércol de cabra y la poda de vid. Y otra variable en cada pila fue el agente estructurante, que varió, que fueron la poda de caqui, la poda de naranjo y una mezcla de poda de caqui y de naranjo. Tal y como se realizó en la fase de composteras, se analizaron los flujos residuales y que se muestran en esta tabla. Son datos parecidos a los de las composteras porque son los mismos residuos o algunos no, como la poda de granado y demás, pero se observa que igualmente la alta densidad del lodo y la alta humedad, la alta conductividad eléctrica del estiércol de cabra y contenido alto de polifenoles, sobre todo en la poda de naranjo. También se analizaron los metales pesados y en este caso no hubo ningún valor que se consideró elevado. Con todo ello, se establecieron 3 pilas de compostaje. Las proporciones de cada uno de los ingredientes se observa en la imagen.
La pila 1 con 35% de lodo cítrico, 15% de estiércol de cabra y 5% de poda de vid. Y 45% de poda de caqui. La pila 2 y la pila 3 tienen la misma proporción de los ingredientes, pero se cambió el agente estructurante, que fue poda de naranjo en la pila 2 y una mezcla de poda de naranjo y poda de caqui en la pila, para la pila 3. Respecto al manejo de los procesos, primeramente se realizaron las mezclas para que los ingredientes se quedaran homogéneos. Se formaron pilas triangulares de dimensiones de 5 metros de largo y 1,20 de alto, con una masa de entre 2.000 y 2.800 kilos. Se airearon mediante volteos y se realizaron seguimientos en la temperatura mediante registros cada 6 horas y se controló la humedad para que no disminuyera del 50%. Se realizaron un total de 4 volteos y 3 muestreos para su posterior análisis. Tal y como os ha comentado, en la fase de las composteras se analizaron unos parámetros que ahora comentaremos, pues los más importantes. En primer lugar, se observan los perfiles térmicos, que si bien aquí, pues lamentablemente no hemos coincidido con los colores de las gráficas, pero bueno, se observa en naranja la temperatura de la pila, en azul la temperatura ambiente, las barras verticales serían los volteos y la línea ascendente verde sería la IC. Entonces, observamos que hubo un calentamiento inicial mayor en la pila 1, que era la pila con poda de caqui, y en la pila 2, que es la poda de naranjo. Sin embargo, con el tiempo, la pila de poda de caqui y la pila con mezcla de poda de caqui más poda de naranjo mostraron temperaturas más altas y más sostenidas. Los volteos reactivaron con la aireación y homogeneización la actividad microbiana, ya que aumentaba de nuevo la temperatura. En esta tabla se muestran también los índices térmicos para comparar los procesos. La pila de poda de caqui fue la que más tiempo estuvo a más de 40 grados y solo fue esta la que superó los 60. La intensidad del proceso bioxidativo fue mayor también en la pila de caqui y la que menos intensidad tuvo fue la pila con poda de naranjo. Atendiendo al reglamento de fertilizantes de la Unión Europea y teniendo en cuenta los requisitos de higienización, solo la pila con poda de caqui cumple algunos de los requisitos, ya que estuvo a más de 60 grados durante más de 7 días, y a más de 55 grados durante más de 14 días. A comentar rápidamente algunos resultados dentro de los parámetros físico-químicos, es decir, que el pH aumentó en todas las pilas, llegando desde la neutralidad a valores algo más básicos, y la conductividad eléctrica se situó en valores entre 3,6 y 4,1 al final de los procesos, lo cual debería considerarse alguna restricción de uso según el cultivo, el manejo o el medio en que se apliquen los compostos. Respecto a la materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno, se observaron valores similares, sobre todo en la pila de caqui y en la pila de naranjo, y los valores de carbono-nitrógeno se encuentran por debajo de 20, que es lo que marcaría el Real Decreto de fertilizantes. En este caso también se realizó el índice de germinación y se observó que en todos los compost estudiados se supera con creces el valor establecido de 50%, siendo incluso mayor del 100%, lo cual indicaría que estos compost pues, potencian ligeramente o estimulan la germinación, en este caso siguiendo el protocolo de Zucconi y colaboradores. Respecto a estos datos, decir que ningún compost resultó fitotóxico según estos análisis.
Los contenidos de sodio, al contrario que en la fase compostera, pues fueron menores o muy bajos. Respecto a los polifenoles hidrosolubles, como era de esperar, disminuyen en el proceso y se quedan en valores que podemos considerar que no son fitotóxicos para los cultivos. En este caso, el contenido fertilizante de las pilas que realizamos, tanto nitrógeno, fósforo como unidades fertilizantes de potasio, fue similar. No hubo mucha diferencia al utilizar distintos tipos de agente estructurante y se obtuvieron valores medios de nitrógeno entre el 2,3 y el 2,6%. Respecto al carbono extraíble y al carbono de ácidos húmicos y fúlbicos, tampoco hubo mucha diferencia al utilizar un tipo de estructurante u otro y se sitúan con valores por encima del 4% de carbono extraíble y en torno al 2% para el carbono de ácidos húmicos en todos los compost. Se analizaron también los compost finales en los metales pesados y en este caso no hubo ninguna restricción de uso y todo se considera en clase A según el Real Decreto. Muchas veces analizamos al principio y no hay metales pesados en los ingredientes, luego sí que hay por el efecto concentración que tiene el hecho de compostar. En este caso no ha habido ese efecto, o si ha habido, no se mantienen dentro de los límites. Para evaluar la madurez de los compost se realizó un ensayo de autocalentamiento. En este ensayo se mide el incremento en temperatura producido por la actividad microbiana del compost en condiciones de laboratorio, dentro de unos recipientes aislados térmicamente, tomando como referencia la temperatura ambiente. El incremento máximo de la temperatura neta fue de 1,4 grados para la pila con poda de caqui, de menos 1,8 grados para la pila con poda de naranjo y de 1,6 grados para la pila de caqui con naranjo. Atendiendo a estos valores y a la tabla según la clasificación de Brinton y colaboradores, se obtiene que estos datos obviamente son menores de 10 grados y se cataloga este compost como estable de grado 5. Igualmente que en la fase de compostera se evaluaron los compost para su calidad o su comportamiento como sustrato en contenedor o como ingrediente en la formulación del sustrato. En este caso se observa sobre todo la densidad aparente, que se mantiene dentro de los parámetros del sustrato ideal, que sería menor de 0,4 grados centímetro cúbico. Respecto al espacio poroso total, también nos encontramos dentro de los valores óptimos, ya que son valores por encima del 85%, que marca el óptimo. Tenemos 86% y 85% para todos los compost. No pasa lo mismo con la capacidad de retención de agua, ya que el óptimo se sitúa en más de 500 mililitros de agua por litro de sustrato, y aquí tenemos valores sensiblemente menores para los compost con poda de naranjo y la mezcla de poda de caqui, de caqui y de naranjo, y de 376 en la pila con poda de caqui. Respecto a la capacidad de aireación, nos encontramos que estamos por encima del rango de capacidad de aireación óptima, que sería entre el 20 y el 30%, ¿no? Nosotros tenemos en los compost el 48, 40 y 38% respectivamente. No pasa lo mismo con la capacidad de contracción de volumen, que sí que nos situamos en los rangos según los criterios de sustrato ideal, que serían menores de 30%. En este caso se realizó también el ensayo de inhibición respecto a in vitro, respecto al Fusarium oxysporum, y se observó que en todos los casos hay
un efecto inhibitorio del hongo de mayor del 90%, tanto en placas esterilizadas como en no esterilizadas, debido a la presencia en los compost de microbiota antagonista al hongo, como en la presencia de sustancias antibióticas. El efecto inhibitorio fue muy similar en todos los compost, con valores de inhibición de crecimiento del hongo superior al 95%. Como conclusiones de esta fase de escalado, el sistema de tratamiento de pila aireada y el control de temperatura y humedad permitió un buen desarrollo de los procesos de compostaje, alcanzando temperaturas termófilas, aunque solo para la pila 1 de poda de caqui se alcanzaron las condiciones de higienización marcadas según el reglamento de fertilizantes. La intensidad térmica de los procesos medidos a través de la exotermia acumulada y de la ratio exit por los días de fase bioxidativa fue mayor para la pila 1, que fue la pila de caqui. Todos los compost presentaron salinidad y pH adecuados para diferentes usos agrícolas. La pérdida de materia orgánica y los índices de humificación y el test de calentamiento indican una adecuada madurez y estabilidad de los compost. Respecto a la riqueza fertilizante, en general los compost presentaron valores medios de nitrógeno de entre 2,3 y 2,6%, de P2O5 entre 1,4 y 1,6% y de óxido de potasio entre el 1,1 y el 1,5%. El contenido de metales pesados fue bajo en todos los compost, pudiéndose clasificarse como compost de la clase A. Los compost presentaron en general buenas propiedades físicas para su uso como ingredientes para la elaboración de sustratos de cultivo, y los compost mostraron un efecto inhibitorio combinado sobre el crecimiento de Fusarium oxysporum, superior al 95%. Y bueno, eso es todo respecto a la fase de escalado. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique, y a Mariló. Luego podréis atender también las preguntas que vayan surgiendo por medio del chat. Y bueno, ya para finalizar esta fase de exposición de resultados, pues contamos con Alfonso Giner Martorell, que nos hablará de la fase de validación en campo con desarrollo de experiencias que se han hecho aquí en el centro de Paiporta, en el que nos encontramos, digamos, radiando esta webinar. Alfonso es ingeniero técnico agrícola y desde el año 99 pues, desarrolla su actividad en este centro de experiencias de Cajamar en Paiporta, y en él participa pues, en multitud de cursos de formación, en charlas, en ponencias y trabajos que se han presentado tanto en congresos nacionales como internacionales. Sin más, le cedemos la palabra al compañero Alfonso Giner. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues por mi parte voy a hablar de la validación agronómica de los compost, tanto de caqui como de granado, en los entornos reales de producción. ¿Vale? Para ello hemos realizado una serie de cultivos, entre los que se encuentra el melón piel de sapo, ciclo primavera, como ahora veremos, lechuga, brócoli y también alcachofa de estaca. Bueno, para esta fase de validación, pues como vemos, hemos utilizado una parcela situada en el centro de experiencias de Cajamar en Paiporta, y esta parcela es decir que se ha manejado, digamos, bajo normativa de producción ecológica. Vemos que tenemos 3 tratamientos. El tratamiento 1 corresponde a un testigo donde no hemos aplicado compost. El tratamiento 2 corresponde a compost que procede de la triturada de la leña del caqui. Y en el caso del tratamiento 3, el compost procede del compostaje de la leña del granado. En este caso, pues decir que, como puede observarse en la imagen, se han hecho bloque de repeticiones, 3 repeticiones por cada una de las tesis, y la dosis aplicada en aquellos tratamientos que llevan compost es de 30.000 kilos por hectárea, es decir, 3 kilos por metro cuadrado. El primero de los cultivos que utilizamos fue un melón piel de sapo en ciclo de primavera. Para ello realizamos una siembra en semillero el día 16 de marzo y nos fuimos a una plantación del 15 de abril. El sistema de semiforzado que utilizamos fue acolchado negro y el sistema de tunelillo con polipropileno no tejido de baja densidad.
Este polipropileno es necesario retirarlo cuando aparecen las primeras flores pistiladas, las primeras flores femeninas, para permitir el vuelo de las abejas y, por tanto, que tengamos una buena polinización en la parcela. Esta retirada del tunelillo se realizó el 25 de mayo y con ello nos fuimos a realizar 3 recolecciones en el cultivo durante el mes de julio. La primera de todas, el día 9 de julio, es la que consideramos como recolección precoz, a efectos de ver un poco, evaluar diferencias de precocidades entre tratamientos, y la suma de las 3 recolecciones es lo que consideraremos como producción total. Aquí muestro unos detalles de la evolución del cultivo. Ahí vemos el tunelillo prácticamente en el momento de su retirada. Vemos la parcela en pleno desarrollo. Un detalle a fecha de 9 de junio, esto sería uno de los tratamientos testigo, donde no hemos hecho ninguna incorporación de compost. Lo mismo, pero con el compost procedente de la leña del caqui, para que podáis ver un poquito cómo estaban cada una de las parcelas. Esta correspondería al compost procedente del granado. Y aquí unos detalles generales de la parcela previo al momento de la recolección. Bueno, si entramos ya a analizar los resultados, vemos que, fijándonos en esa primera recolección, en lo que sería considerado como producción precoz, vemos que ya se ve claramente en este gráfico cómo los tratamientos de compost obtuvieron un mayor rendimiento comercial que el testigo sin compost. Aquí vemos que estamos ya en unos valores entre 3,4 y 2,7 kilos por metro cuadrado, mientras que en el tratamiento testigo nos situamos en 1,6. Al analizar lo que ocurre en cuanto al número de frutos comerciales por planta, vemos que también los tratamientos de compost tienen un mayor número de frutos recolectados comerciales en esta fase precoz con respecto al tratamiento testigo. Y aquí podemos observar cómo, al analizar el peso medio de los frutos en esta primera recolección, pues prácticamente todas las tesis mostraban el mismo valor y, por tanto, pues nos indicaba que el peso medio pues era muy similar en todos los casos. Bueno, aquí podemos observar lo que ocurrió ya al final de las recolecciones, es decir, sumando las 3 que realizamos a lo largo del mes de julio. Vemos cómo los tratamientos de compost, al igual que ocurría en la fase precoz, en la primera recolección, pues han sido mucho más productivos que el tratamiento testigo que no llevaba compost. En este caso, las diferencias han sido a nivel estadístico del 95%, y vemos cómo nos estamos situando entre los 9,5 kilos y casi los 10 kilos por metro cuadrado, esos son 100.000 kilos casi por hectárea, frente a los 7,15 kilos por metro cuadrado que presentó en este caso el testigo. En cuanto al número de frutos cuajados por cada planta, vemos cómo en los tratamientos de compost en ambos estamos por encima de los 3 frutos cuajados por cada una de las plantas, mientras que el testigo se sitúa en 2,3, 2,4. El peso medio, nuevamente, vemos que está en valores muy similares y, bueno, eso también queda reflejado en este gráfico de aquí. Aquí tenemos desglosado por colores el porcentaje en peso de cada uno de los calibres, siendo este color salmón el que corresponde a los calibres de 2 a 3 kilos, en gris de 3 a 4, 4 a 5 para los amarillos y calibre de más de 5 kilos para el color azul. Vemos que en las 3 tesis pues prácticamente parece un calco uno del otro y eso indica que efectivamente el calibre de los frutos pues era muy similar en todos los tratamientos. Las producciones de destrío o no comerciales, pues bueno, también fueron bajas en comparación con la producción comercial, muy similares entre tratamientos y sin diferencias a nivel estadístico. A lo largo del cultivo realizamos hasta 3 evaluaciones de parámetros de planta, donde se analizaron aspectos como el vigor, mildiu, clorosis y otros que ahora veremos. Entonces, cada color corresponde a una fecha de valoración. Vemos en color azul la valoración realizada el día 9 de junio, en verde tenemos la del 16 y en rojo la del día 30.
podemos observar cómo en una escala de valores de 0 a 10, siendo 10 un vigor máximo de planta, pues los tratamientos de compost en la primera fecha, pues bueno, estaban en un valor de 7,67 frente a un 6,33 del testigo sin compost. Vemos que estas diferencias son significativas a nivel estadístico del 95% y esto claramente indica que el tratamiento testigo que no llevaba compost pues llevaba un ligero retraso o menor desarrollo de la planta a esa fecha. Bien, lo mismo vemos que ocurrió a lo largo de las otras dos fechas de evaluación, aunque digamos que las diferencias se suavizaron un poquito. En cuanto al mildew, pues decir que prácticamente no hubo problemas hasta prácticamente el final, y al final es cuando aparece un poquito y bueno, no fue un problema importante y tampoco se detectaron diferencias entre tratamientos. A nivel de clorosis de hoja o amarilleo de la misma, pues lo que puede observarse en todas las fechas es que los tratamientos de compost pues tienen unos valores inferiores, que el testigo significa que tenían menor clorosis, o lo que es lo mismo, el testigo pues presentaba unas hojas con una sintomatología más clorótica, ¿no? Pero tampoco en ningún caso fue algo a destacar. En cuanto al tamaño de la hoja, pues vemos un poquito lo mismo en las tres fechas. El tratamiento de compost presentaba hojas de mayor tamaño que el tratamiento testigo, pero sin diferencias a nivel estadístico. Cuando analizamos la recolección, la cantidad de sólidos solubles o grados Brix, pues vemos que en todos los casos realmente la calidad fue excepcional, ya que estamos en valores cercanos a 14 para el testigo, incluso superiores hasta 14,5 en los tratamientos de compost, lo cual realmente para un melón piel de sapo, pues es una calidad realmente excepcional. Al terminar el cultivo, lo que hicimos fue arrancar las plantas y evaluar el nivel de afección, el nivel de nodulación que tenían las plantas en las raíces. Y bueno, aquí, pues curiosamente, sí salió diferencias a nivel estadístico del 95%. El compost de granado, en este caso, presentó menor afección de nemátodos que el tratamiento de caqui, que en este caso fue el que presentó bueno, mayor afección, aunque las diferencias entre los tratamientos de compost con el testigo pues no fueron claras. Bien, ¿qué conclusiones así rápidamente podemos sacar de todo lo que acabo de contar ahora mismo? Pues en este caso los tratamientos con compost presentaron mayor producción, tanto precoz como final, que el testigo sin compost, eso ha quedado claro. Estas diferencias precisamente vinieron dadas por el mayor número de frutos comerciales cuajados por planta en los tratamientos de compost, ya que también hemos podido ver que la utilización de uno u otro tratamiento no afectó al peso medio de los frutos. Otra conclusión sería que los tratamientos con compost presentaron mayor vigor de las plantas, con hojas de mayor tamaño y menor clorosis, aunque también es cierto que el testigo presentó buen desarrollo y buen aspecto en campo. El compost procedente de la leña de granado presentó menor afección de nemátodos, aunque sin diferencias claras con el testigo. Y por último, no se detectaron diferencias de calidad al analizar la cantidad total de sólidos solubles o grados Brix. Pasamos rápidamente sobre la misma parcela, pues el siguiente cultivo que realizamos fue lechuga, como vemos aquí, lechuga del tipo romana. En este caso realizamos una siembra en semillero el 24 de agosto con un trasplante del 18 de septiembre. Aquí la estrategia que utilizamos fue la de ir a un único pase de recolección el día 25 de noviembre. Vemos la fase de preparación de la parcela, el montaje del sistema de riego localizado, la planta previo al trasplante. Aquí vemos un detalle del momento de la plantación, cómo quedó y cómo bueno, el cultivo va evolucionando. Y finalmente, pues bueno, aquí tenemos una foto ya casi al final. Si entramos a ver con detalle los resultados productivos, veremos que como ocurría en el cultivo de melón, nuevamente los tratamientos con compost, tanto de caqui como de granado, presentan unos rendimientos comerciales ligeramente superiores al testigo sin compost. Cuando analizamos el peso medio de las piezas,
las piezas de lechuga, en este caso, pues vemos que no se detectaron diferencias claras entre tratamientos y en todos los casos tuvieron un buen peso medio de las mismas. Las producciones de destrío fueron también similares entre tratamientos y sin diferencias, y donde sí detectamos diferencias claras y además al 99% entre tratamientos es en el vigor o desarrollo de planta. Vemos que a fecha 26 de octubre, que sería el color azul, los tratamientos de compost estarían en un valor cercano a 5 en una escala de 0 a 10 de desarrollo, mientras que el testigo estaba en un valor 3. Aquí claramente sí que vemos un mayor desarrollo en los tratamientos de compost que en el testigo. En la siguiente fecha, ya el 11 de noviembre, vemos que mientras los de compost estaban en un valor de 8, el testigo permanecía en 6,33 y finalmente terminan con una escala de valor de 9 sobre 10 para los tratamientos de compost y un 8 para el testigo. Es decir, esas diferencias fueron claras en todas las fechas analizadas hasta final de cultivo. Así pues, concluyendo, podemos decir que los tratamientos de compost presentaron mayor desarrollo de las plantas desde el momento del trasplante hasta el final del cultivo, y fue precisamente esas diferencias de desarrollo de planta lo que produjo, se tradujo, digamos, en una mayor cantidad de piezas llenas, compactas y comerciales en el momento de la recolección, y precisamente fue esto lo que incrementó los rendimientos productivos en los tratamientos de compost. En todos los tratamientos hemos visto que obtuvimos muy buenos pesos medios de las piezas. Debido a que todavía, pues bueno, queremos sacarle más partido a la experiencia, pues hemos decidido de poner un tercer cultivo sobre esta misma parcela, y en este caso hemos optado por un cultivo de brócoli. Vemos aquí que hemos realizado una siembra el día 14 de diciembre y un trasplante el día 19 de enero ya de este 2021. Simplemente detalle también nuevamente de la parcela, comprobación del sistema de riego localizado, planta y trasplante. Y bueno, este es el estado en que nos encontramos, ya que, como digo, pues está recién puesto y pues bueno, no hay más por el momento. Y donde sí tenemos más datos es que, bueno, con esa fase de escalado que hicieron en la Universidad Miguel Hernández, pues vamos a tratar de evaluar el efecto supresor del compost procedente de la leña triturada del caqui en un cultivo de alcachofa de estaca blanca de Tudela. Aquí decir simplemente que pusimos las estacas en campo el día 5 de agosto y hemos iniciado la recolección el día 3 de diciembre y por tanto llevamos ahora mismo 2 meses de recolección. Simplemente muestro unos detalles de la preparación de la parcela. Vemos el compost aquí ya incorporado, la plantación realizada, la brotación de las estacas. Vemos que hay líneas donde claramente vemos mejor brotación que en otras, ahora lo abordaremos. La parcela va creciendo y ahora mismo nos encontramos en esta fase. Esta es una foto reciente donde estamos en plena recolección. Bueno, analizando lo que ocurrió con la brotación, pues aquí encontramos un poco que en este caso fue el testigo, que no llevaba compost, el que presentó mayor porcentaje de plantas brotadas desde el inicio, esto era fecha 9 de septiembre, estando en un 70%, mientras que el tratamiento donde habíamos utilizado compost, pues estábamos en torno al 52%. A 23 de septiembre, lógicamente, continúan brotando algunas plantas, nos situamos en un 88% de plantas brotadas en el tratamiento testigo, mientras que en caqui estamos en torno al 63%. Y ya en el mes de octubre y noviembre vemos que el testigo a 22 de octubre, pues bueno, ya tenía todas las estacas brotadas. Curiosamente aquí no hubo ninguna marra de plantación, brotaron el 100%, mientras que el compost de caqui, pues aquí estábamos en valores en torno al 80%, finalizando pues en valores prácticamente del 85%. Es decir, en este caso, pues el tratamiento testigo tuvo mejor brotación que el tratamiento donde hemos empleado compost. ¿Qué ha pasado con los rendimientos en estos 2 meses de recolección que llevamos? Pues que el tratamiento testigo, tanto en el mes de diciembre como en el mes de enero,
lleva un ligero incremento productivo con respecto al tratamiento de compost, aunque no hay diferencias a nivel estadístico. En cuanto al peso medio de los capítulos de alcachofa, vemos que en ambos tratamientos y también en ambos meses, pues presentan unos valores muy similares. Así pues, a modo de conclusión, decir que en este caso la incorporación del compost no mejoró la brotación de los esquejes de alcachofa. Como consecuencia de este mayor porcentaje de estacas brotadas en el tratamiento testigo, pues los rendimientos productivos son por el momento ligeramente superiores, y la aplicación de compost no ha producido un incremento en el peso medio de los capítulos de alcachofa. Y aquí simplemente, pues bueno, quería lo que aquí se dice con palabras, poderlo ver con una imagen. Vemos como en este caso el tratamiento testigo, que serían estas dos líneas, pues presentaban mejor brotación y el compost que la presentaba un poquito peor. Y con esto termino mi exposición. Pues nada, muchas gracias, Alfonso. Ya empiezan a haber preguntas en el chat y voy a lanzar la primera, y es, pues bueno, todos somos conscientes del problema medioambiental que genera la paja de arroz. Con él se ha validado un compost. Nos preguntan si podemos comentar la calidad y dificultades que ha habido en relación al compost obtenido utilizando como ingrediente la paja de arroz frente a los del resto de poda. Hay que darle una solución y todo el que conozca un poquito el tema sabe que podríamos decir que hay como dos biomasas de paja de arroz. La que se puede sacar de forma más o menos de la parte aérea, que no va manchada con fango, etcétera, etcétera. O sea, lo importante es la saca del arroz. Ahora ya se está empezando a sacar de forma más eficiente, pero siempre queda una fracción de paja de arroz que incorpora mucho fango, mucha materia inorgánica, con lo cual el material que identificamos como orgánico pues tiene también muchas cenizas, mucha materia inorgánica, con lo cual en el proceso de compostaje pues está penalizado. Si analizamos o consideramos la paja de arroz en su parte más noble, o sea, lo que sea paja de arroz limpia y podemos acceder a ella, el proceso de compostaje tiene algunas limitaciones que son parecidas a otros materiales, como puede ser, yo que sé, el resto de las palmáceas, etcétera, que tiene una elevada concentración de sílice y de, podríamos decir, de bastantes elementos salinos. No es un problema demasiado grave para el compostaje, siempre y cuando no queramos hacer un compost donde la participación del arroz sea en volumen o en peso demasiado significativa. La paja de arroz ejerce una función claramente de estructurante frente a otros materiales, y me consta que, por ejemplo, hay experiencias ya a nivel cuantitativo de compostaje con lodos de depuradora en zonas próximas, en plantas que están cerca de Carcaixent, etcétera, con algunas explotadoras, con algunos gestores de depuradora, y hay plantas que están utilizando la paja de arroz para el compostaje. Es lo mismo que estamos hablando siempre. La producción de biomasa en ciertos emplazamientos es tan estacional, tan puntual y tan cuantitativamente importante que es difícil gestionar una salida más sostenible de forma inmediata para todo ese volumen de biomasa. Entonces, claramente hay que desarrollar, yo siempre digo lo mismo, no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces hay muchas alternativas para la gestión de la biomasa. Obviamente la quema de la paja sin aprovechamiento energético es una pérdida de valor a nivel global, y eso no lo puede discutir nadie. Y seguramente pues habrá que tomar decisiones de compostaje, de utilización de la paja en diferentes ámbitos, en acolchados, en mulching, e incluso el aprovechamiento energético, o sea, la incineración o incluso la pirólisis de estos materiales, porque tenemos que darle salida a todo ese flujo y tenemos que intentar que no se produzcan los eventos de emisión de tantos humos que próximamente desde Bruselas llegará una directiva por tema de calidad del aire y nos dirá que nos empieza a multar de forma religiosa todos los años. Del mismo modo que nos está empezando a multar ya por
por no depurar las aguas residuales o por no manejar de forma adecuada diferentes compartimentos ambientales. Lo que pasa es que el ciudadano no se entera de estas cosas. Nuestros políticos quizás lo internalizan en algún presupuesto, pero una sociedad debe estar preocupada por la sostenibilidad de sus prácticas y obviamente los sectores que no lo tengan resuelto estos problemas, la administración tiene que ayudar, pero también tiene que contribuir a ello. Yo pienso que desde nuestro ámbito autonómico pues se hace muchas cosas, pero todavía quedan muchas por hacer, obviamente. Gracias, Raúl. Rafa Seseña nos habla de la posibilidad de hacer pruebas en campos de naranjos en Valencia. Bueno, yo creo que se hacen diferentes pruebas. No sé, Raúl, si puedes adelantar algo, porque vosotros estáis facilitando material por ahí. Sí. Pruebas, no sé si en qué sentido. En hacer compost con vuestras biomasas, la Generalitat Valenciana está financiando este tipo de estudios a coste cero a través de la Universidad Miguel Hernández, así que en el mismo chat os voy a dar mi email directamente, que es raul.moral@umh.es, y cualquier actor, cualquier industria, cualquier agricultor, cualquier transformador que quiera explorar las posibilidades del compostaje en su entorno, solo tiene que escribirnos y nos personaremos en su finca, en su entorno, intentaremos identificar qué biomasas, qué materias primas tiene y darle una solución de compostaje, validárselo a pequeña escala y luego ya acompañarle con la analítica del compost, con la dosificación y todo. Es una virtualidad que tienen los agricultores valencianos y la agroindustria valenciana, que yo creo que en otras comunidades deberían también disfrutar. Esto se llama el proyecto agrocompostaje. Si queréis conocer lo que hacemos ahí, pues agrocompostaje.umh.es podéis visitarlo. Y si es para probar los compost que desarrollamos, pues ya no, estos compost que nosotros desarrollamos no tienen un ámbito comercial, pero ya hay productores de la agroindustria que ya tienen sus propios compost, sus propias instalaciones y podemos ponernos en contacto con gente de la cual nos confiamos que el proceso de compostaje lo hace de forma adecuada, ¿eh? Hacemos hasta compostajes biodinámicos orientados a agricultura ecológica. Vamos, parece un public reportaje, pero básicamente lo que queremos es que el agricultor sea capaz de devolver al suelo el carbono que extrajo su planta a través de la fotosíntesis, y ya que ese carbono se capturó de la atmósfera y si lo podemos guardar un tiempo en el suelo y mejorar las sustancias húmicas, la agregación, etcétera, pues seguramente estaremos ayudando a que la explotación sea más sostenible. Aunque a veces, pues como habéis visto en el experimento de las estacas de alcachofa, no todo el monte es orégano. Habrá que investigar por qué han fallado esas en porcentaje superior del compost frente al testigo. Bueno, imagino que al final también hay que hacer una correcta aplicación no solo del compost, sino de la materia orgánica. Nos preguntan en ese sentido, y es evidentemente si al final esparcimos un estiércol o esparcimos un compost y no lo incorporamos, pues evidentemente hay pérdidas. Por ahí nos hablan, pero eso es utilizar, digamos, manuales del buen uso en general de la materia orgánica. Y, ojo, consideremos al compost como una materia orgánica más. No sé si queréis añadir algo en relación a ese comentario, pero vamos, yo creo que... Sí, es correcto. Es que muchas veces se plantea la dicotomía entre fertilización orgánica, fertilización inorgánica, estiércol contra compost. Todo eso yo creo que es un lenguaje baldío. Igual que nosotros los humanos no comemos solo de, yo qué sé, espaguetis, pues las plantas o el suelo necesita diferentes insumos, puede necesitar materia orgánica muy avanzada, muy madura, compost, que sea capaz de generar agregación y secuestro a gran escala y facilitar que el agua se mueva dentro de su seno, pero también puede necesitar perfectamente un estiércol fresco para mineralizarse rápidamente y dar servicio a un cultivo con mucha demanda de nitrógeno en un estadio inicial. Y todo ello desde la agronomía. O sea, la agronomía es una ciencia y los ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, son los que deben de manejar el sistema. Aquí todo el mundo tiene su conocimiento y su background y su titulación, y entonces es necesario el conocimiento del técnico y poner en valor
esas capacidades y obviamente pues hacer un plan de fertilización, etcétera, etcétera. Lo que no se nos puede olvidar ni escapar es que en la política agraria común, en el Pacto Verde, en la economía circular, todas las normativas que vienen de Bruselas, lo tenéis clarísimo que se favorece la reducción en la fertilización mineral por el tema de contaminación de acuíferos y por poca eficiencia de los sistemas, e ir incorporando dentro de la receta de la fertilización integral de una parcela, pues los fundamentos de la materia orgánica que son capaces de liberar de forma secuencial principios activos. Es un sistema de gotero. Estamos goteando nutrientes y beneficios a la planta que va tomando a medida que va necesitando. De hecho, los fertilizantes inorgánicos están suplantando esa función. O sea, los fertilizantes avanzados que tenemos ahora mismo ya incorporan liberación lenta, encapsulamiento, inhibición de la nitrificación. Hacen que liberen esos principios inorgánicos, nutrientes, de forma secuencial. No tiene sentido aportar una sal soluble a una plántula de lechuga para que luego venga un buen riego, una lluvia y se vaya 2 metros por debajo de la raíz. Será mejor aplicarlo de forma adecuada. Vamos, son principios básicos de la agronomía que no tengo que recordaros, pero muchas veces hay que comentarlo pues, por poco para refrescar. Muy bien, gracias Raúl. Nos hacen una sugerencia y es ¿por qué no se valora la cantidad y diversidad microbiológica del compost? Porque no se conoce, digamos, la biomasa fúngica. Sí. Hombre, todo... Cuando ya te gusta la materia orgánica y ves que en una práctica periódica de adición, ves que va mejorando la calidad de tu suelo, que eres capaz de reducir insumos de tipo control biológicos, plaguicidas, etcétera, y ya empiezas a pensar, ¿qué es lo que tiene esta materia orgánica que la hace diferente? ¿Por qué me va bien? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué el compost de tal sitio me ha ido bien y por qué el otro me ha salido más nemátodos o más historias? Entonces, es cuando esta persona que nos hace la pregunta se plantea, oye, ¿cuál es la riqueza microbiana? ¿Qué especies son las que tengo ahí? ¿Y cuáles son beneficiosas? Y todo el mundo le suenan Bacillus pumilis, todo el tema de tricodermas, todo el tema de una serie de nombres que son raros, que son microorganismos de todo tipo, hongos, bacterias, actinobacterias, etcétera, etcétera, que está demostrado que ejercen efectos beneficiosos y que de hecho el agricultor los compra envasados y formulados de diferente manera, enriquecidos, porque ya se ha demostrado que eso es beneficioso. Entonces, un compost, dependiendo de los insumos, de los materiales que tiene, pues de forma natural puede tener esos organismos. Entonces, si nosotros le hacemos una fotografía analítica, que es lo que sugiere esta persona, si le hacemos una micrografía analítica y sabemos qué especies o qué familias de especies tenemos ahí mediante un análisis de metagenómica, pues sabremos que ese compost tiene más o menos abundancia de este microorganismo y ese microorganismo tiene reportados efectos biocontrol o biofertilizante, por ejemplo. Entonces, o tiene capacidades de fijación de nitrógeno atmosférico o solubilización de fósforo. Entonces, ya va viendo microorganismos que tienen unas propiedades específicas. Entonces, me puede interesar saber si esos microorganismos están en el compost que yo produzco o del cual me surto. Entonces, claro, las empresas que suministran compost o que producen compost ya están empezando a incorporar en su información, pues qué tipo de microorganismos tienen en su composición. Hombre, obviamente no pueden asegurar las concentraciones en un rango muy estrecho, pero sí pueden decir, oye, pues hemos comprobado que en nuestra formulación existe una concentración de forma natural de estos microorganismos con estas capacidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Ramón Espín hace referencia a lo que ha expuesto Alfonso en relación al tema de la posible reducción de nemátodos. Piensa si es debido a los compuestos fenólicos de los restos de poda de granado. Yo entiendo que si hay alguna respuesta que, ojo, no es concluyente en este estudio, ni mucho menos, es un primer avance, podríamos decir, pero entiendo que con mucho sería un efecto supresivo, pero Raúl igual nos lo puede aclarar. Hombre, cuando hablamos de compost y supresividad, estamos hablando de supresividad, que se ha hablado en la charla,
hay supresividad asociada a la actividad biológica, o sea, a los propios microorganismos, pero también puede haber una supresividad química. Es decir, que hay alguna especie dentro de la formulación del compost, y en esa línea lo de los polifenoles. Hay ciertos polifenoles o algunas sustancias únicas con cierta composición que son capaces de prevenir, podríamos decir, de inhibir o repudiar los nemátodos. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos ensayos que podrían ser de estresamiento de algún tipo de nemátodo o de estresamiento de algún tipo de anélido. Entonces, con algún extracto de compost hemos hecho algún ensayo de este tipo y sí que hemos visto que tienen una dinámica de repulsión, que podríamos decir que rodean a esas sustancias. Entonces, algunos de las sustancias orgánicas solubles que puedan desarrollarse en ese contexto, pues pueden estar haciendo que el nemátodo quizás se vea no favorecido en la invasión de las raíces. Pero eso tendríamos que hacer ensayos mucho más profundos, tomando muestras, haciendo analíticas y haciendo un poquito un control poblacional a varias escalas, a varios ciclos y en varios emplazamientos, no en solo uno. En ese tema ha trabajado muy bien el grupo de las Palmerillas, de toda la zona de Almería, con la casa y con todo el grupo del tema de lucha de nemátodos, con el tema de materias orgánicas, biosolidización y todos esos efectos. Hay muchas tesis doctorales realizadas en ese ámbito y yo creo que se pueden buscar esa documentación y ver cuál es la correlación entre presencia de nemátodos y materia orgánica de un tipo o de otro. Sé que hay una escuela muy potente allí en el sur, en la zona de Almería, sobre ese tema, la Universidad de Almería y los centros de investigación de aquella zona. Yo creo que Raúl aclaró ya un poco ese tema, pero alguien pregunta sobre esa fase de industrialización y comercialización del compost. Pues bueno, ¿qué tipo de plantas harían falta? Pues realmente es un tema candente. Yo os emplazo a que os acordáis de esta conversación dentro de 4 o 5 años, donde ahora no hay casi plantas de compostaje. Dentro de 4 o 5 años va a haber plantas de compostaje de residuos urbanos, de recogida selectiva, pequeñas plantas, va a haber muchos actores del sector agroalimentario van a querer gestionar sus propios residuos. ¿Por qué? Porque por una sencilla razón. Los gestores de residuos actualmente generan una acción muy potente sobre la gestión de los residuos, pero el coste es elevado. Entonces, en muchos casos, las industrias que poseen esos residuos y que se los gestiona un gestor de residuos, que es perfectamente lícito, ese gestor de residuos tendrá una planta de compostaje, un vertedero, hará la gestión que sea pertinente. Pero a medio plazo las industrias agroalimentarias van a querer saber qué es lo que se hace con sus residuos y si son virtuosos o no, a pesar de haber pagado a un gestor. Pongo un ejemplo. Si yo, la empresa X, gestiono mis lodos yo qué sé, de la actividad de zumera, y yo sé que el gestor de residuos me está cobrando X dinero, X euros por tonelada, y yo ya lo tengo acreditado, tengo mi ISO, tengo todo funcionando. Pero, ¿quién me dice a mí que son materiales cuyo productor he sido yo, aunque luego un gestor se encargue de la siguiente cadena de valor, no están siendo mal gestionados o están siendo abandonados como los neumáticos en Seseña? Entonces, cuando una empresa quiere tener un labeling, una etiqueta de sostenible, debe tener también una responsabilidad social corporativa respecto a lo que se hace con sus residuos. Entonces, no es lo mismo que sus residuos se gestionen, yo qué sé, mediante bioeconomía y se genere biogás o bioetanol o se genere compost, donde al final el gestor de residuos lo está haciendo muy bien, pero yo también puedo apuntarme el tanto medioambiental de decir, oye, pues yo tengo una economía circular y todo mi sector productivo está orientado de tal y cual, porque además exijo a que mi gestor de residuos haga compost y me recicle compost o incluso el compost que produzca que me lo devuelva a mis agricultores haciendo un acuerdo de joint venture o lo que sea. Que quizás el actor se adelante y quiera hacer una planta de compostaje, pues yo os comento, en la Comunidad Valenciana, actualmente en el Parlamento hay una iniciativa que es la de que se puedan generar establecimientos de agrocompostaje de proximidad,
donde se facilite a los almazareros, a los productores de residuos agrícolas, que no son residuos, porque hasta que no te desprendes de ellos no es un residuo, sino que dentro de tu propia cadena de valor incorpores ese tipo de establecimiento de escala media, escala basal, donde la normativa va a ser la misma que para plantas de compostaje, pero un poquito más aliviada, siempre y cuando tú vayas a reutilizar el compost que vayas a producir. Eso al final es decirle, oye, pues yo tengo un residuo de poda o tengo una actividad agrícola que me genera tanta biomasa, ¿puedo hacer compost con ellos? Sí. ¿Necesito establecer una planta de compostaje como si fuera un residuo urbano? No. Va a ser una normativa un poquito más ligera, los permisos quizás no tarden 3-4 años, me estoy acordando de algunas experiencias con compañeros que están en la charla, y seguramente en ese contexto seremos capaces de suministrar otra herramienta más, una solo más, o sea, no tiene por qué ser la mejor, pero una más para que alguien tome la iniciativa de, en una propia cooperativa, donde tiene cooperativistas, pueda gestionar, pues me estoy acordando, yo que sé, de Surinver, que es una gran cooperativa hortofrutícola en Alicante, sea capaz de procesar sus propios residuos, generar su propio compost y ofertárselo a sus propios cooperativistas, donde no hay un intercambio comercial, no hay una compra-venta, sino que podríamos hacer un círculo virtuoso. ¿Van a seguir necesitándose insumos para esos cooperativistas? Claro que sí. No vamos a romper ninguna cadena de valor, pero lo que sí que vamos a hacer es gestionar y capitalizar una buena gestión sostenible, una economía circular en ciertos ámbitos. Y en todo caso, ya sabéis por dónde vienen los tiros. Los tiros vienen de que tenemos que incorporar este tipo de externalidades para ser participantes de ecoesquemas y de toda la financiación que viene de la PAC. Comento algunos temas un poquito rápidos, porque alguien preguntaba, pues bueno, al final compostamos, el producto se echa en el suelo y evidentemente, igual que cualquier otra materia orgánica, y Raúl ya lo ha explicado, pues eso se queda sujeto a un proceso de mineralización, y tanto el nitrógeno como el resto de elementos, pero principalmente el nitrógeno, pasará de un nitrógeno orgánico a un nitrógeno disponible por parte de la planta. Ese es el proceso de mineralización. También nos comentan, pues bueno, que no se deja de ver, continuamos moviéndonos por el campo y vemos esas columnas de humo. Pues alguien apunta si en el futuro veremos solución, ¿no?, al tema ese de la quema. Pues bueno, en la medida que intentemos hacer bien las cosas, entiendo que ese tipo de prácticas se irán reduciendo. Y preguntan por el biochar, que yo creo que ya has comentado algo, es una especie de carbón vegetal por medio del proceso de pirólisis, es un tipo de compost. Nos indican si medioambientalmente es sostenible y bueno para los suelos y los cultivos. Bueno, pues es un tema súper interesante el tema del biochar. Yo nunca, vamos a ver, yo históricamente he pensado que el biochar generado per se, o sea, el biochar al final no es más que un carbón, quiero decir, es la combustión en ausencia de oxígeno de la biomasa. Entonces, ese biochar al final lo que genera es una estructura de carbono muy refractaria. ¿Refractaria qué significa? Que echamos el carbón, imaginaros que echáramos un carbón vegetal en el suelo, en forma de polvo, etcétera, etcétera, ese carbón va a tener una evolución muy lenta. ¿Vale? Entonces, ese carbón, ese biochar que se utiliza en agricultura, tiene una serie de capacidades porque ese carbón es un carbono que no se va a emitir de nuevo a la atmósfera fácilmente. La mineralización va a ser difícil, porque para que se mineralice tiene que haber una energía de activación muy fuerte, como si fuera un fuego, ¿no? Entonces eso no va a pasar si echamos un biochar al suelo. Y ese biochar tiene capacidad de absorción, es capaz de retener agua, como si fuera imaginemos un carbón activo que tenemos en una suela de zapato que absorbe el olor, pues igual que absorbe el olor, puede absorber los gases, o puede absorber el agua, o puede absorber nutrientes. Por tanto, ese biochar cuando se echa en el suelo, pues incorpora ciertas propiedades físicas, fisicoquímicas, de intercambio catiónico, etc. Lo que no tiene mucho sentido es generar biochar o producir biochar haciendo gasto energético o a partir de biomasas no demasiado sencillas. O sea,
actualmente o hasta ahora no hay un mercado de producción de biochar que se justifique por huella de carbono, o sea, por un análisis de ciclo de vida, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que hasta ahora los biochar que hay en el mercado a lo mejor han consumido más energía de la necesaria para producirse y cuando se aplican al suelo pues están penalizados porque su balance energético es negativo. Pero de la misma manera que los fertilizantes, para capturar nitrógeno y formar un fertilizante nitrogenado de síntesis, hay que gastar mucha energía porque el nitrógeno se extrae del aire. Entonces hay que aplicar mucha ciencia, mucha tecnología, mucha energía, hay que emitir muchos gases de efecto invernadero para generar biochar. Entonces, ciñéndome la respuesta, que me voy por las ramas, ¿el biochar es una opción de la gestión de la biomasa no comercial? Sí. ¿En ciertos contextos tiene sentido? Sí, porque potencialmente nos va a permitir reducir muy rápidamente el volumen de la biomasa sin emitir humo, que eso es una ventaja. O sea, cuando tú pirolizas un material no se emite humo, como cuando hay una combustión. ¿De acuerdo? Entonces, puede plantearse escenarios donde producción de biochar en ciertos contextos de acumulación de biomasa puede ser una solución porque reduce el volumen del residuo, no genera combustión, emite CO2 pero no emite tanto porque mucho del carbono que se hubiera volatilizado y emitido como CO2 en la combustión se me queda en forma de biochar, de carbón, ¿vale? Y la pirólisis no es tan difícil de hacer porque nuestros abuelos lo hacían, ¿no? Para hacer carbón de pino o de cualquier biomasa, nuestros abuelos eran capaces de hacer carbón o de carbón de todo tipo. ¿De acuerdo? Al final es solo asegurar las condiciones de ausencia de oxígeno. Con lo cual, ahí dejo la pincelada, no es mala idea, ¿eh? Bueno, como yo quería plantearte ya la última pregunta, te voy a dejar dos, y así atendemos a todo el mundo. Y cómo las estructura. Hay una pregunta clave que hace Carmen, y es, bueno, pues cuando utilizamos restos de poda, de agricultura, podríamos decir, convencional, y luego eso pudiese incorporarse como compost en agricultura orgánica, podríamos encontrar problemas de residuos. Y bueno, y al mismo tiempo Carmen también pregunta sobre el tema de la agricultura biodinámica. Yo creo que ya has dicho tú también algo en relación al tema. Y bueno, también están preguntando como ingredientes microorganismos o microalgas, perdón, y eso lo uniría yo al tema de la posidonia, que me consta que en algunas zonas lo han utilizado, pero no sé si se está relajando la utilización de ese ingrediente, la posidonia, para conseguir compost de determinada calidad. Y así aunque te estoy haciendo dos preguntas generales, Sí, la primera Raúl, no me acuerdo. con eso ya cerramos el turno. La primera no la entendí, repíteme la primera. La primera es clara, es decir, sí. Si utilizamos o obtenemos compost partiendo de materia prima de agricultura, podríamos decir convencional, en donde se han podido hacer tratamientos fitosanitarios, vale. La posibilidad de que aparezcan luego residuos en agricultura orgánica. Pues es un tema interesantísimo. De hecho, os invito a que entréis en agrocompostaje, en la web agrocompostaje.edu, a ver si me acuerdo bien, edu.umh.es, o sea, que vayáis a la web de agrocompostaje porque tenéis ahí unos vídeos de unos trabajos que hemos hecho sobre este tema. Entonces, hicimos 25 compostajes, ¿de acuerdo? 25 compostajes de tipo orgánico y analizamos los plaguicidas antes y después del compostaje. ¿Vale? Todos los plaguicidas, 25 procesos. Teóricamente la materia prima inicial debía estar limpia, pero no estaba limpia en todos los casos. Y en este trabajo, que hay vídeos, está el PDF, lo podéis bajar y lo podéis escuchar, haremos un seminario sobre eso próximamente, espero. Lo que se ha descubierto, lo que se ha puesto de manifiesto es aquello que todo el mundo ha escuchado, pero que no está tan bien justificado, de acuerdo, hasta la fecha, que es que el proceso de compostaje reduce, en la mayoría de los casos, las materias primas activas de síntesis. O sea, en el caso de que hagamos compost con materias primas convencionales, va a haber materias activas de plaguicidas en el compost final. La respuesta es seguramente sí, pero el proceso de compostaje hace que desaparezcan, se volatilicen, se degraden muchas de ellas. Entonces, esa experiencia estamos haciendo y estamos trabajando más todavía en ello. Por tanto,
podemos ir en esa línea de forma segura. De hecho, nosotros en el CAE, el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, nos permite hacer compost que pueda ser utilizado en agricultura ecológica, por ejemplo, si los insumos que utilizamos vienen de agricultura ecológica o convencional, incluso si los residuos, si utilizamos un estiércol de gallinaza o un estiércol ganadero, siempre cuando la explotación esté bien adecuada en rega y se asegure que el proceso de compostaje ha tenido sus ciclos, sus duraciones, etcétera, pues se está admitiendo que este material pueda utilizarse en la agricultura, porque por este efecto depurador, que no es el 100% ni en todas las sustancias, pero que sí que estamos aportando evidencia sobre ello, y el CAE pues está opinando favorablemente. Y respecto a la última, lo de la biodinámica, hemos hecho experimentos también con biodinámica, con algunos productores de biodinámica en Llíria, en Valencia, también en Alicante, en Cox. Y claro, pues la utilización de compostaje biodinámico lo que tiene es que involucra la adición de algunos principios de biodinámica que tienes que adquirir, que son hierbas aromáticas y sílice, básicamente son 4 insumos los que se utilizan en compostaje, pero quizás eso es con lo que se queda mucho la gente y que quizás es un poco pintoresco y podemos discutirlo. Nosotros hemos hecho ejemplos de compostaje con biodinámica y sin biodinámica, la misma mezcla, a ver cuál es el efecto de esas sustancias biodinámicas, y hemos observado que pensamos que la sílice favorece que la temperatura se transmita mejor y más homogéneamente a toda la pila. Pero a mí lo que me interesa más de la biodinámica es que te obliga a hacer compostajes a largo plazo. O sea, la biodinámica te dice que tienes que compostar durante un año, que la pila tiene que estar procesando o transformándose durante un año, durante mucho tiempo, con un control, con un cariño, con un cuidado. O sea, todo eso tiene que ver con que aseguramos la calidad del compost a punto final a través de esa acción, porque todos conocemos materiales que le llaman compost y cuando llegan a nuestra finca apestan amoníaco y prácticamente no han tenido un proceso de estabilización. No hemos hablado de calidad de compost mucho ahora en proceso, hemos hablado de analíticas y tal y cual, pero todo el mundo sabe lo que es un compost maduro, lo que es un compost no maduro. Y muchas de las virtualidades que tenemos con el compost no las tenemos si el compost no es un compost, sino simplemente es un estiércol que dicen que han compostado. Entonces se autocalienta y emite amoníaco y puede matarnos hasta las raíces, o sea que hay que llevar cuidado con ello. Por tanto, el mundo del compostaje es brutal, hay mucha información. Aprovecho la oportunidad para invitaros próximamente a unos seminarios que organizaremos con la Consellería de Agricultura de Valencia, que estará abierta a todo el público en general, donde iremos adentrándonos en todos estos detalles, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, ha sido una tarde muy fructífera. Muy bien. Raúl, se nos quedaba una cosa en el aire, no sé si puedes hacer una contestación rápida, simplemente de ingredientes hablábamos de las microalgas y la poseidonia. La poseidonia. Respondemos si puede ser rápido porque nos hemos ido ya 15 minutos del tiempo. Algas, vamos a ver, si hay gallegos, si hay asturianos, sabrán lo que son algas. Lo que nosotros llamamos en el Mediterráneo algas no son algas, son plantas, que es la posidonia, entonces no son algas. Entonces, ¿tienen las mismas propiedades unos que otros? No. Ambas tienen en común la salinidad que arrastran cuando son extraídas. Entonces, hacer compost de algas es viable, nosotros lo hemos hecho y hemos hecho compostaje con alga lavada y sin alga lavada. Todo depende del porcentaje de alga que esté presente en la mezcla, la cantidad de arena que venga, con lo cual imaginaros si son algas que están recogidas por un servicio de basura con un tractor y que araña y que va a un camión, pues seguramente ese material pues tiene mucho de orgánico, pero también mucho de inorgánico por la arena. Entonces, es un material que evoluciona por sí solo. Cuando se separan las fracciones simplemente por secado y se pueden separar más o menos fácil y podemos extraer las algas, ya empezamos a tener virtualidades. El alga tiene mucha sílice, tiene su propia salinidad, pero también no tiene los alginatos que queremos, porque esas son las algas podríamos decir, del norte, de Asturias, de Galicia, las algas atlánticas, que sí que son algas.
las posidonas no tienen esos alginatos que se están utilizando cada vez más en agricultura, pero tiene otras virtualidades. Por tanto, como biomasa para hacer un compost, sí, en municipios costeros puede ser un ingrediente interesante. Para un gestor de residuos o para alguien que tenga una instalación de compostaje puede ser un insumo, o se le puede costar, puede ganar dinero simplemente por aceptar esa biomasa y transformarla en compost, con lo cual se convierte en un esquema de win-win. ¿Que podemos buscar de las algas? Pues podemos tener, pues hombre, no mucho potasio, podemos cierto nitrógeno, es un material que inhibe el proceso, pero una vez que se integra en el proceso y generamos la exotermia, no es un material demasiado malo y los compost pueden tener valores añadidos a ciertos niveles. Claro, tendríamos que aplicárselo en cultivos que sean tolerantes a la salinidad, o sea, es un campo por descubrir que sobre todo los municipios costeros pues se están planteando. Nosotros estamos haciendo ahora mezclas en Castellón de alperujo, alga y estiércoles ganaderos. Y están saliendo suficientemente bien. Eso sí, el alga no participa más de un 10% en volumen, 10-15%. ¿De acuerdo? Muy bien, pues de verdad, Raúl, muchas gracias por la exposición, por atender a las preguntas. Te hemos dejado solo casi ante el peligro. Darle las gracias también a Enrique, a Mariló, a Alfonso, a Irene, que está de moderadora de la jornada. Ha estado aquí preparándonos todo lo necesario para que todo salga bien. Y ojo, y a los asistentes, porque habéis estado atentos hasta última hora, más de 100 personas. Como es lógico, pues sabemos que a partir de un cierto momento, pues la gente ya se va saliendo de la jornada. Creo que hemos atendido, a lo mejor alguna preguntita se nos ha quedado por ahí suelta, pero insisto, agradecer. Yo creo que la jornada al final ha resultado muy interesante y lo demuestra pues este debate, este turno de preguntas en las que pues las respuestas han sido muy interesantes y las preguntas también. Muchas gracias a todos.